Pero bueno, muy bien, vamos a empezar, porque como digo, hay que respetar a los que realmente respetan la hora en estos eventos, que además tienen una hora acotada. Saludarlos a todos, decirles muchísimas gracias por estar aquí con la convocatoria. Por favor, los que no estén hablando, silencien los micrófonos, así no hacen el eco que aparece. Gracias. Entonces, bueno, les estoy saludando, dándoles la bienvenida, y en esta oportunidad es muy importante porque nos pareció muy importante, no solo los temas que puede desarrollar y que maneja un odontólogo en un grupo de sueño, sino en sí mismo la importancia que tiene que el odontólogo esté presente en un grupo de sueño, que trabaja en medicina del sueño. Más que hablar del dispositivo de avance mandibular, de las placas de bruxismo, de lo que ustedes quieran preguntar, esto todo bien, pero todo eso es un paso posterior. Lo que vamos a hablar, sobre todo nos interesa, es qué es lo que hace, bueno, y en nuestro caso el invitado es Jacques Sissin, que es odontólogo acá en Uruguay, que forma parte de todo el equipo que tenemos de medicina de sueño, y él es el que se encarga de toda la valoración desde el punto de vista maxilofacial, odontológica de los pacientes. Todos los pacientes que nos llegan al grupo los vemos en un ateneo interno en donde Jacques está siempre, y es muy importante su opinión. Así que por eso queríamos convocar a esto, porque no hay una conciencia clara de que realmente se necesite, o cuánto se necesita un odontólogo, o bueno, o tener un odontólogo de referencia por ahí si a uno le interesa. No, no es así. El odontólogo es una parte activa muy importante de un grupo de sueño. Entonces vamos a hablar él va a hablar con respecto a esto. Yo he recibido algunas preguntas que le iré haciendo, y ustedes pueden dejar sus preguntas también para ir organizando. Me gustaría un paréntesis, perdona Jaco, antes de empezar, saludar al señor José Calcetero, que está aquí, nos está acompañando en su nuevo emprendimiento de asesoramiento acerca de equipamientos de sueño. Es un debe que se tiene siempre, porque en general, hola José, estamos viendo, porque realmente siempre el gran problema y la gran carencia es, bueno, ¿qué hago? ¿Con qué me formo? ¿Qué equipo compro para mí? ¿Qué equipo compro? ¿Le aconsejo al paciente? Eso es un gran problema al que siempre nos enfrentamos, y por suerte ahora Calcetero va a comenzar a trabajar justamente en eso, cómo va a ser consultor, ahora que es independiente, después de un montón de años en donde fue cabeza de la organización de ventas de una empresa de Remed. Actualmente en forma independiente va a estar ayudándonos directamente a los profesionales y a los pacientes. Así que un gusto con tu iniciativa, José, nos va a venir muy bien, va a ser un gusto trabajar contigo, y no sé, si quieres decir alguna cosa al respecto, dejarnos tu canal de YouTube o tus contactos. Hola, buenas noches para todos, no sé si me están escuchando. Sí. Perfecto. Bueno, Maritza, muchas gracias, buenas noches para ti, muchas gracias a todos, buenas noches para todo Latinoamérica, porque veo desde Luis en México, al doctor Osorio en Colombia y a muchas personas en otros países, así que me alegra mucho saludarlos, y bueno, qué bueno poder estar compartiendo con ustedes en estos momentos tan importantes. Y cuando hablamos con Maritza dije, creo que es el momento de poder seguir apoyando a todo lo que es América Latina en el tema de temas tan específicos como he trabajado durante muchos años, tema de apnea de sueño y temas de ventilación, pacientes de home care. Entonces, pues nada, quiero solamente contarles que estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes. Comparto con ustedes mi proyecto y la fundación de mi compañía, que se llama JC Company o JC Company. Es una compañía dedicada principalmente a todo lo que es asesoría
y ayuda para todos los pacientes. El eslogan de la compañía tiene un eslogan que es porque los pacientes merecen lo mejor. Entonces, cómo todos los pacientes pueden recibir lo mejor de parte de todo lo que es la cadena de servicio y de valor de lo que manejamos. Solamente contarles para terminar, porque sé que esta es una charla que nos va a ayudar muchísimo por parte de odontología, que el tema de odontología y de los odontólogos en apnea de sueño ya no es una cosa casual, ya es un tema absolutamente necesario, donde hay muchos avances, hay mucho apoyo y hay mucho por trabajar con los pacientes. Y eso se ve en América Latina, se ve en América en general, y muchas experiencias en Europa, y ya están empezando Asia. Entonces, creo que va a ser muy interesante poder compartir con ustedes un poco lo que conozco, lo que practico y cómo ayudamos también a esos pacientes para cuando ustedes decidan colocarle un tratamiento, sea cual sea, ellos realmente se pueden adherir, lo pueden utilizar y finalmente mejorar su condición. Así que Maritza, gracias por la participación, muy emocionado, y mi correo voy a ponerlo en el chat. Ahí en los comentarios, así todo el mundo lo puede tomar si quiere, incluso tu canal, tu página, Instagram, lo que quieras, ponlo ahí. Entonces, bueno, vayamos al grano, realmente, a lo que nos convoca hoy. Pero me gustaría primero, Jack, que nos cuentes cómo fue que llegaste a la medicina del sueño, porque para uno, obviamente, el odontólogo no está pensando en la medicina del sueño cuando se piensa en la carrera que va a hacer. ¿Cómo llega después? Bueno, y tu ejemplo de pronto puede inspirar a otros, o no, pero bueno, a ver, oigamos. Bueno, interesante. Marisa, primero que nada, mil gracias. Creo que esperemos que esto le sirva a muchos colegas. Gracias a ti por abrir las puertas siempre para formarnos en lo que es medicina del sueño, odontología del sueño, esto que suena medio raro. Seguramente acá en el auditorio hay gente que sí entiende de lo que es odontología del sueño, como está Luis, como ya le dije, que fue uno de mis profes, uno de mis mentores. Pero hay mucha gente que no sabe, porque obviamente en las facultades, por lo menos en Uruguay y creo que en el resto del mundo, en las carreras de pregrado no existen estos temas, no se habla de apnea del sueño, no se habla de ronquidos. Seguramente en la Facultad de Medicina, en muchos tampoco, porque sentí lo mismo, veo médicos que tampoco entienden del tema, y menos vamos a entender nosotros los odontólogos. Yo creo que a la odontología del sueño o a la medicina del sueño, en el caso nuestro, básicamente llegás por dos caminos. Una, como el mío, que terminé siendo paciente apneico, y la segunda es porque los pacientes van a empezarte a preguntar por qué se informaron. Me dijeron que los odontólogos atienden ronquidos, me dijeron que los odontólogos pueden ser una alternativa al CPAP. Entonces, son básicamente estas dos formas de llegar a lo que es la odontología del sueño. En mi caso, si se quiere, tuve la suerte, la desgracia, que mi señora es médico. Me dijo, estás roncando obviamente, me parece que tenés paradas respiratorias. Ahí empezamos un trajinar de pensamientos, a ver por dónde empezaba este tratamiento, por lo menos el diagnóstico, a ver qué tenía. Esos mismos días, seguido, uno llegaba del consultorio, me sentaba en el sillón y empezaba con la típica somnolencia, uno se duerme, está cansado. Se empezaron a sumar, había aumentado de peso, se empezaron a sumar cosas que dijeron, bueno, hay que consultar. ¿A quién consultamos? Y ahí empieza la peripecia de un paciente a quien consulta. A un neumólogo, a un neurólogo, a un otorrino. Hay un montón de profesiones que podrían ser la puerta de entrada a la solución del problema. Sin embargo, si es una persona que no está capacitada en sueño, vas a seguir golpeando puertas y vas a demorar mucho ese diagnóstico. Así me pasó, fui a la sociedad, hablé con el médico, le dije lo que me estaba pasando, bueno, no sabía ni lo que era. Ahí fue donde el médico me indica una polisomnografía, tampoco sabía lo que era hasta ese momento. Nos hacemos la polisomnografía y bueno, lamentablemente el paciente, el doctor Jack Sissin, tiene apnea moderada del sueño.
Y bueno, y ahí empieza la posibilidad de tratamiento. ¿Tiene tratamiento? Sí tiene tratamiento. Y bueno, una vez vuelto con el neumólogo, me indica que bueno, que tengo que utilizar CPAP. Así que ahí empieza el recorrido, a ver qué tipo de CPAP me conviene. Y bueno, las empresas están muy ayornadas en el tema, te hacen muchas pruebas, te colocan lo que es las diferentes mascarillas para que pruebes. Y bueno, y ahí me doy cuenta que digo, esto yo no lo quiero usar. De ninguna manera lo quiero usar, me sentía muy mal. Dormir con un compresor en la cara, con una máscara. Dije, tiene que haber alguna alternativa, sea como sea. Y la doctora me informó, mira, me dice, yo en algún congreso en el exterior vi que había algún profesional en el exterior que hacían dispositivos de avance mandibular. ¡Wow! Dispositivos. Tú sos odontólogo, trata de ver. Bueno, ahí empezó el recorrido estoy hablando de 2016. Empieza mi recorrido a ver cómo son estos dispositivos de avance mandibular, de qué se trata, quién lo fabrica. Y bueno, en Uruguay no había mucho de este tema, algunos colegas haciéndolo, pero básicamente ahí empezó el camino. ¿Y dónde está la formación de todo esto? Digo, ¿cómo un odontólogo se forma en odontología del sueño, entender de qué se trata esta patología para poder empezar a colaborar o ayudar a los pacientes que vemos en forma periódica? Y ahí, bueno, ahí empezó el gran tema, y veo que no hay formación, a nivel de facultad no hay formación, a nivel de posgrado tampoco hay formación. Tuve la suerte de contactarme con colegas brasileños, que es un mercado, bueno, estamos hablando de 200 millones de personas, con una cantidad enorme de odontólogos. Y bueno, me doy cuenta que tanto Brasil, México, Estados Unidos, Holanda, España, son países que están avanzados con sus propias asociaciones, con sus propios núcleos de odontólogos, formados en lo que es odontología del sueño. Y ahí empieza lo que es un poco el rol del odontólogo dentro del equipo de sueño, o el rol del odontólogo en lo que es la medicina del sueño. Marisa, vos me cortás, o el que quiera preguntar me corta, porque a veces yo me veo un poco... Pero yo esperaba una historia romántica de una iluminación y resulta que empezaste como paciente. Perfecto. Es otra historia real. ¿Sabes, Marisa? Muy interesante y mucho más realista, además de las situaciones en las que se ven los pacientes dando vueltas y vueltas, y la gran mayoría de los pacientes se pierden muchas veces porque no saben a quién referirse, nunca es culpa de los pacientes. Los médicos a los que se refieren no saben cómo seguir la historia del paciente. Así que, bueno, muy bien. Damos por comienzo en la medicina del sueño. Y vamos al grano entonces, porque el tiempo está corriendo, y me gustaría saber, una de las preguntas, la más grande de tiro, es ¿cuándo se indica el DAM? ¿Cuándo? Bien, a ver, el dispositivo de avance mandibular, nosotros básicamente lo indicamos como cuando tenemos ronquido primario, cuando hay apnea obstructiva de grado leve y moderado. Ahora ya empezaron a haber estudios, investigación, que también cuando un paciente tiene apnea severa, no se adaptó a un CPAP, ¿qué es hasta dónde llega la ética o no de dejar a ese paciente sin tratamiento? Sabemos que el padrón oro y el tratamiento que sabemos, el gold estándar, es el CPAP, estamos todos de acuerdo, pero también estamos de acuerdo que un 25% de los pacientes no aceptan tratamiento, ni siquiera compra el CPAP, y de los que aceptan el tratamiento con CPAP, al tercer año el 50% deja de utilizarlo. Entonces tenemos pacientes sin tratamiento con la posibilidad hoy como alternativa de los dispositivos de avance mandibular. Entonces, volvemos a las indicaciones. Ronquido primario, la típica, cuando tu pareja te quiere sacar del dormitorio porque socialmente
ya no se soporta el ruido y es un gran motivo de divorcio, un gran motivo de problema dentro de la pareja, y los odontólogos hoy podemos ser una alternativa para ese tipo de tratamientos. Y lo que decía al principio, podemos entrar a lo que es la odontología del sueño por ser pacientes, o podemos entrar a la odontología del sueño porque los pacientes van a llegar y van a empezar a preguntarte qué es esto de los dispositivos de avance mandibular para el ronquido. ¿Sirven? ¿No sirven? Tengo apnea del sueño, ¿puedo utilizar estos dispositivos de avance mandibular? Y van a empezar a llegar al consultorio. Y el odontólogo que no esté capacitado, primero que le va a estar haciendo de alguna forma un daño, porque va a decir, no existe, eso no es real, tenés que ir a un neumólogo, a un neurólogo, a un otorrino. Entonces siempre va a depender quién recibe al paciente el tratamiento que le va a indicar. Entonces, si lo recibe un odontólogo, y le vamos a querer hacer un dispositivo de avance mandibular. Lo recibe un otorrino, le va a querer hacer cirugía. Lo recibe un fonoaudiólogo, le va a querer hacer gimnasia miofuncional. Lo recibe un neumólogo, le va a querer colocar CPAP. Y así, la única forma que se concibe del tratamiento del paciente para lograr el objetivo final es el trabajo en equipo de médicos, de neumólogos, neurólogos, otorrinos y obviamente los odontólogos. De alguna forma tenemos que estar en los equipos, ¿no? Fantástico. Eso, exactamente, porque el paciente es uno solo y su mejor opción o sus mejores opciones, que no tienen por qué ser solo una, tendrían que ser la misma, el mismo grupo de opciones y no el perfil del profesional que los ve. Entonces, pasando a eso, ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú cuando tienes a un paciente que va directamente a ti? Porque porque yo ronco y me dijeron que tú haces algo para que deje de roncar. Nosotros, es muy fácil cuando viene derivado de un médico en el cual le indica por ronquidos, por apnea leve o apnea moderada, le indica que nosotros evaluemos a ese paciente a ver si es pasible de utilizar un dispositivo de avance mandibular. Muchas veces el médico piensa que ese paciente puede utilizar un dispositivo de avance mandibular, pero por diferentes motivos, ya sea que por cantidad de piezas presentes en la boca, si el paciente presenta movilidad dentaria, si presenta una patología aguda de ATM, hay un montón de circunstancias que nosotros debemos evaluar a ver si ese paciente es candidato para la utilización de un dispositivo de avance mandibular. Esa es muy fácil, pero nosotros tenemos una oportunidad única, creo que mucho mejor que los médicos, y por eso me gustaría también que en Uruguay, de a poco, hayamos más odontólogos capacitados en sueño para poder detectar esto. Nosotros en la consulta, a diferencia del médico que apenas tiene 10 minutos a veces para una entrevista, nosotros tenemos 1 o 2 veces por semana, a veces estamos media hora, 1 hora, tenemos muchas posibilidades de observar al paciente y preguntarle cómo duerme y ver algunos rasgos físicos que nos pueden estar indicando que ese paciente puede ser un apneico. Al ver un paciente que tiene un poco de sobrepeso, que tiene el cuello un poco ancho, que tiene la lengua grande, que al mirar el paladar vemos que hay cierta obstrucción en la respiración, un poco de desarrollo del maxilar inferior, ya podemos estar pensando que ese paciente podría estar sufriendo de apnea del sueño. Si a su vez le preguntamos si está somnoliento durante el día, si es hipertenso, si tiene más de 50 años, ahí ya vamos dando la visión de la posibilidad de que ese paciente lo podamos derivar al médico especialista en sueño. Eso podría ser uno de nuestros roles fundamentales dentro de la medicina del sueño y dentro del equipo de medicina del sueño. Ahí está. Y digamos, cuando haces un DAM, o sea, hubo acuerdo en el grupo de médicos de médicos y contigo y bueno, de todo el equipo de medicina del sueño, estuvo de acuerdo que era la mejor opción, que la pruebes, bien. Ahora, desde el punto de vista práctico, luego, ¿cómo sabes, cómo evalúas que eso está marchando bien?
que eso es bueno, porque, a ver, los estudios son muy caros, todos sabemos que el mejor estudio diagnóstico es la polisomnografía. A veces se puede hacer como el diagnóstico para el diagnóstico de apnea, pero ya mandarle de vuelta otra polisomnografía de control posterior, ya eso es bastante imposible, ¿no? Sobre todo en países en donde no se financia esto, que sale del principio del paciente. Entonces, ¿qué otras opciones manejas, por ejemplo, para saber si el DAM le fue suficiente? ¿Cómo te manejas en el seguimiento del paciente? Porque eso es muy importante. También tener en cuenta, cualquiera sea el paciente de medicina del sueño, no es más, al paciente se lo trata, se lo mejora y se lo deja. Todos los pacientes de medicina del sueño siempre deben ser seguidos. Entonces, ¿cómo se sigue el DAM? Bueno, una vez que, como decís tú, Marisa, una vez que en el equipo se determinó que la mejor posibilidad de tratamiento para ese paciente era el dispositivo de avance mandibular, obviamente se confeccionan. Básicamente los dispositivos de avance mandibular, todos funcionan de la misma manera. Lo que hacen es un adelantamiento controlado del maxilar inferior, que lo que hace es desobstruir la faringe. De esa manera, durante el sueño no se colapsa. Básicamente, todos los dispositivos hacen lo mismo. Cuando un paciente consulta por ronquidos, si se quiere es más sencillo. Hoy existen aplicaciones en la cual se le pide al paciente que se grabe durante la noche, y estas aplicaciones graban muy fácilmente toda la cantidad de eventos de ronquidos, el grado de ronquidos y la cantidad. Una vez instalado el dispositivo de base mandibular, que normalmente lo que se intenta que utilicemos son dispositivos que tengan una base controlado, que lo podamos avanzar semana a semana, milimétricamente, para que a nivel de la ATM no tengamos dificultades. Entonces, una vez que el paciente se graba sin el dispositivo y con el dispositivo, logramos el avance mandibular en el cual el paciente deja de roncar. En ese capítulo es muy sencillo, porque el motivo de consulta era el ronquido primario, lo evaluamos con las aplicaciones y es bastante sencillo. Igualmente tengamos en cuenta que un paciente roncador es una alarma para un posible apneico. Entonces, hay que evaluar este otro tipo de aspectos físicos para estar atentos que este paciente, aparte del roncador, no sea un apneico. En el caso de que sea un paciente apneico, lo que hacemos normalmente los odontólogos es grabar también con las aplicaciones. Utilizamos oximetría nocturna, que son, digamos, es un tipo de polisomnografía de grado 4, digamos, que lo que evalúa en forma bastante interesante es el nivel de oxígeno durante la noche. Evalúa 2 o 3 parámetros, que es el oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca y los movimientos. Entonces, una vez que nosotros instalamos el dispositivo de avance mandibular, le damos el oxímetro al paciente hasta que estos valores mejoran, pero aunque sea caro, Marisa, yo intento que se haga una polisomnografía final para estar seguros de que ese paciente que tenía una apnea, hoy por hoy ya no les está haciendo. Bueno, tenemos 2 preguntas, una que está escrita, que ahora la leo, pero hace un rato Soledad Rodríguez pidió la palabra. Soledad, ¿estás por ahí? Bueno, si no, mientras, voy a leer la pregunta de Mirna Frascarelli, que es la psicóloga de CEVIPO, que tiene varios cursos ya y que va a hacer la charla del miércoles próximo. Pero pregunta, ¿el bruxismo es uno de los síntomas vinculados a trastornos del sueño? ¿El DAM puede ser indicado en estos pacientes? Divina pregunta. Divina pregunta, porque voy a aprovechar para engancharla con otra consulta que no me quiero olvidar, sobre todo para que tengan títulos odontólogos, de lo importante que es las placas de ablajación, pero lo dejo un segundito. El bruxismo tiene que ver, es una tríada muy interesante junto a la apnea de sueño. Vemos mucho que existe una relación directa entre lo que es bruxismo
y apnea obstructiva del sueño. Y también empezamos a ver que los odontólogos le daban mucha importancia a lo que es el bruxismo nocturno, y hoy se empezó a ver que el bruxismo diurno, el bruxismo de vigilia, a veces es tan importante y tan nocivo como el nocturno. Las polisomnografías, otra cosa que aprendí con los médicos del sueño, la polisomnografía tiene la posibilidad de medir a nivel muscular, tanto de temporal, de macetero, la actividad muscular durante la noche. Entonces, esto es muy interesante para que el odontólogo también le pida al médico que ponga unos electrodos. Por ahí vi a Martín Testa, que es quien hace las polisomnografías, que muchas veces es bueno pedirle para que coloquen allí unos electrodos y ver la actividad muscular. Y nos dimos cuenta que muchos pacientes que pensamos que bruxaban, el bruxismo no era tal, apenas bruxaban minutos, y empezamos a ver que el bruxismo de vigilia es mucho más agresivo por la fuerza que requiere y porque estamos despiertos y la actividad muscular es mucho más fuerte que en la noche que estamos hipotónicos. Así que sí es así, y los dispositivos de avance mandibular se pueden utilizar en pacientes con bruxismo. Hay que también ahí evaluar qué tipo de dispositivo de avance mandibular. Hoy existen en el mercado más de 100 tipos de dispositivos de avance mandibular, desde fabricación casera con 2 plaquitas de estampar, hasta con dispositivos anteriores, dispositivos posteriores, hasta hoy ya existen los dispositivos digitales. Así que la gama de posibilidades de ese adelantamiento muscular y la posibilidad de que los pacientes con bruxismo lo utilicen, sí está. Y Mirna, y lo otro que también los médicos muchos nos mandan, este paciente bruxa, te agradezco realizar una placa miorrelajante. Los dispositivos para el bruxismo, los clásicos, es un gran problema. Porque un paciente roncador, que nosotros le colocamos un dispositivo, una placa miorrelajante, lo podemos convertir en apneico. ¿Por qué? Porque las placas miorrelajantes son de superficie lisa durante la noche, y si el paciente duerme boca arriba, al relajarse la musculatura, la placa lo que hace es provocar que la mandíbula caiga aún más. Entonces, un paciente que era roncador, lo convertimos en un apneico. Y un paciente normal, lo convertimos en un roncador. Yo empecé a preguntarle mucho a mis pacientes, después que le colocaba la placa miorrelajante, a ver si roncaban, y muchos de ellos empezaban a roncar. ¿Por qué? Porque se colapsaba la vía aérea, y era un gran problema. Interesante para que lo tengan los odontólogos, porque son cosas... Una vez me preguntaron, los odontólogos con una placa miorrelajante, ¿podemos matar a un paciente? La respuesta la dejo abierta. Yo creo que sí. El doctor Héctor Rojas, que quiere hacerte una pregunta. ¿Se escucha, doctora? Sí, perfecto. ¿Qué tal, Héctor? En primer lugar, buenas noches acá en Chile. Yo estoy acá en Chile. Muchas gracias, doctor. Este es un tema muy importante para todos, en el fondo, porque los dispositivos de avance mandibular en realidad son dispositivos que llevan mucho tiempo, digamos, parten casi con el SAP en la década de 80. Por lo tanto, hay harta experiencia, hay harta investigación, y hoy día hay cosas, como señalaba usted, bien puntuales en las indicaciones de los dispositivos. Si bien es cierto, lo ideal es que uno pudiera tener una unidad de sueños y no se produjese lo que usted dice, que cuando lo va a ver el odontólogo, le indica un dispositivo, el otorrino, la cirugía. El otorrino estamos, no solamente indicamos cirugía, indicamos otras cosas más. No, si entiendo cuál es la idea. Y me gustaría, 2 cosas. Me gustaría, en esto que yo considero un elemento muy importante en el manejo del sueño, los trastornos respiratorios del sueño, y es cuál es la importancia que usted le da a la ortodoncia. A la ortodoncia, fundamentalmente porque, como usted señaló, la puerta de entrada de estos pacientes no necesariamente pueden llegar cuando tengan apnea. No solamente son pacientes que llegan cuando están roncando y tienen apnea, sino que el odontólogo tiene una gran herramienta, una gran ventaja de poder pesquisar estos pacientes mucho tiempo antes. Y por lo tanto, yo creo que ese énfasis
me gustaría que lo pudiera darlo también en el sentido de la importancia que tiene el odontólogo en la ortodoncia, porque si nosotros somos capaces de poder detectar pacientes muy precoces, hoy día la ortodoncia es cada vez más precoz, podemos eliminarlo todos estos pacientes posteriores que tienen ronquido, que tienen apnea, someterlo a un dispositivo, someterlo a una cirugía, a una cirugía bariátrica, a un CPAP, a terapias bien funcionales, todas las armas que tenemos hoy día en el paciente adulto para poderlo corregir. Cuando esta herramienta, porque hoy día los niños casi todos van al dentista a temprana edad, digamos, en muchos países. Eso me gustaría que hiciera un comentario. Y la segunda pregunta, para no latearlo, es: ¿ya tiene usted el paciente que tiene la indicación de un dispositivo de avance mandibular? Vale decir, es un paciente ya sea un roncador primario, una apnea obstructiva del sueño media moderada, qué sé yo. Para usted, ¿cuál es el paciente ideal? ¿Qué es lo que usted espera? Cuando abren la puerta usted dice, este es mi paciente ideal, que ya viene con las indicaciones, no vamos a discutir las indicaciones, pero ¿cuál es el paciente que usted dice, chuta, de aquí voy a ganador? ¿Cuál es el paciente que usted espera que entre por esta puerta? Y de nuevo, muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, corríamos el riesgo de que hubiera otorrinos, que hubiera neumólogos, neurólogos, pero bueno, está bueno porque con los otorrinos tenemos que trabajar sí o sí de la mano. Yo no soy, mi especialidad no es la ortodoncia, pero entiendo perfecto que sobre todo tenemos la posibilidad de actuar a temprana edad, junto con el otorrino. Muchas veces, yo no soy tampoco especialista en niños, pero claramente cuando hay un niño roncador, un niño con algún tipo de apnea, la expansión maxilar o trabajar con el otorrino si fuera necesario vegetaciones o amígdalas también es importante, y ahí estaríamos trabajando y previniendo posibles adultos apnéicos. Sin lugar a duda, la ortodoncia también va a tener que empezar a evaluar muchas veces la extracción de los premolares, porque eso también puede generar también falta de espacio a nivel de la faringe después y falta de crecimiento a nivel mandibular. Con los otorrinos tenemos también la posibilidad, Luis trabaja bastante con eso, con Rodolfo Lugo en México, a través de las DICE, porque nosotros perfectamente, bueno, para los que no están en el tema, las DICE es una especie, capaz que después el doctor lo puede explicar mejor. Acá en Uruguay todavía no estoy seguro si se hacen o no, pero sería de muchísima utilidad. Pero poder evaluar mediante una fibro si este dispositivo, o mejor dicho, cuánto es el avance mandibular necesario para que ese paciente no ronque o deje de hacer apneas. Lo ideal sería, con la colocación de un dispositivo de avance mandibular de testeo o el mismo dispositivo, poder ir regulándolo, y con el otorrino en la misma sesión saber que ese paciente con ese dispositivo de avance mandibular y a un adecuado avance mandibular, ese paciente está funcionando. Eso sería quizás lo más importante, pero sin duda el trabajo en equipo. No me acuerdo la segunda parte de la pregunta que decía el doctor. ¿Cuál es el paciente ideal? Bueno, el paciente ideal claramente es el que no tiene sobrepeso, el que le miramos el índice de Mallampati, le miramos el paladar y vemos que es de tipo 1. Si se quiere, sin sobrepeso, con un índice de masa corporal adecuado. Ya sabemos que a veces la grasa, sobre todo en los hombres, se puede depositar a nivel abdominal, pero hay un gran depósito de grasa a nivel del cuello, lo que colapsa aún más la vía respiratoria superior. Así que el paciente ideal es el paciente joven, con todas las piezas dentales, sin movilidad, con un crecimiento maxilar adecuado que permita el avance mandibular. Pacientes que son prognatas, por ejemplo, no permiten avance mandibular y tenés que pensar ya en otro tipo de tratamientos. Pero sin duda que es un trabajo en equipo, sí o sí es un trabajo en equipo, que no se da en el mundo, lamentablemente. Estamos trabajando todos en forma independiente,
y es fundamental este trabajo en equipo. Y yo creo que los odontólogos, quizás como los otorrinos, pero los odontólogos vemos muchos pacientes y tenemos la posibilidad de derivar, de hacer un screening adecuado y derivar en forma oportuna a los médicos, y así vamos a beneficiar todos. Hay un tema que creo que no lo hablamos y que toma real dimensión del problema, es que yo me baso mucho en el estudio de Tufik en el 2010 en Brasil, en el cual él determinó en 1000 pacientes con polisomnografía, 1000 pacientes adultos entre 40 y 60 años, que el 30% tenía algún grado de apnea obstructiva del sueño. Ya hay otros estudios que también más o menos manejan la misma situación, pero por ejemplo en mi país, que somos 3 millones de personas, estamos hablando que quizás 500.000 personas están sufriendo algún tipo de apnea obstructiva del sueño, leve, moderada o severa, y los odontólogos tenemos una oportunidad única, no solo de ofrecer nuevos tratamientos, sino de actuar en el diagnóstico precoz para derivar al médico. Tengamos claro que es el médico quien diagnostica esta patología, no somos los odontólogos solo ayudamos a tratar en una parte de las posibilidades de tratamiento, pero es el médico el que diagnostica mediante la polisomnografía, y es el que dirige el tratamiento y el que dicta el tratamiento y sigue al paciente. Si bien nosotros tenemos que hacer un seguimiento permanente del paciente, es el médico responsable de este diagnóstico. Ya, Teresa Pereira te dice, esta patología apneica es por la hipotonicidad muscular inicialmente. Por tanto, ¿cómo fortalecemos la musculatura? ¿Con ejercicio puede ser? Bueno, el dispositivo de avance mandibular en sí mismo tiene una función que es básicamente el adelantamiento mandibular. Pero junto con el adelantamiento mandibular se mueve el hueso dioides, toda la musculatura y ligamentos que atan el dioides a descomprimir la faringe, y claramente por algo las apneas, si bien es una de las causas, la hipotonía, y por eso también hay a cierta edad donde los músculos están más hipotónicos, y sobre todo en la noche, donde uno se relaja y se produce todo ese colapso por la hipotonía muscular, sí. El dispositivo de avance mandibular trabaja por el adelantamiento mandibular, pero también al tensar toda la musculatura, también en cierto modo se están dando cuenta que fortalece toda la musculatura perioral. Y acá hay otro trabajo en conjunto. Trabajemos en conjunto los odontólogos con los fonoaudiólogos, porque ya estamos comprobando que el tratamiento con dispositivo de avance mandibular, junto con los fonoaudiólogos y la terapia miofuncional, mioral, da un resultado excelente, porque entre las dos podemos estar beneficiando mucho al paciente en este tipo de tratamientos. Sí hay, ya hay hasta aplicaciones para fortalecer la musculatura, pero siempre mejor personalizada, de vuelta, con un fonoaudiólogo especialista en sueño, como lo hacemos con un otorrino especialista en sueño. Porque si vas alguien que no está formado en esto, lamentablemente el paciente lo está condenando a que no tenga un diagnóstico, y menos un tratamiento. Bien. Julia Bergaglio, que parece que es de Argentina, pregunta, y se me fue. A ver, buenas noches. Quisiera saber si los DAM producen cambios permanentes en el paciente a nivel ATM y muscular. Y en Argentina, ¿dónde se pueden mandar a fabricar? Que no sea la empresa que la mayoría conoce. Jaja, muchas gracias. Vamos a dejar esto. Yo leí lo que decía. Pero... un segundito que se me colgó algo, no sé si ustedes me están viendo, pero sí. Sí. En Argentina debe haber ya muchísimos tipos de dispositivos de avance mandibular. En Argentina supongo que debe estar hablando de... No tengo conflicto de interés con ninguno, puedo utilizar cualquiera, supongo que está Ortopnea, algo así, a través de Rocamnea, que también hacen sus capacitaciones, eso lo creo. Pero hoy hay muchas posibilidades de tratamiento. Pero te preguntas sobre todo, además, los cambios permanentes, si son permanentes sí. Los cambios en el ATM y musculares. Ya están apareciendo muchos estudios a corto, mediano y largo plazo
de la utilización de los dispositivos a base mandibular. Va de la mano directa con el dispositivo que se elija. Siempre es preferible, y la Academia Dental de Medicina del Sueño, la Biblia en Estados Unidos, tiene un montón de protocolos en el cual te indica que el mejor dispositivo a base mandibular es el que permite un adelantamiento en forma controlada para que la ATM no sufra, es aquel que permite un movimiento de lateralidad libre o algo de apertura y cierre, es el que sea cómodo para el paciente, que no sea alergénico, pero el ATM es una articulación muy lábil, lo digo como usuario, lo digo como odontólogo del sueño, de tratar a pacientes que no han tenido ninguna dificultad. Por eso es fundamental también el acompañamiento del paciente. Y otra cosa fundamental, y que se está viendo ahora, y que la academia también, en cierta forma, hasta lo exige, es una vez utilizado durante toda la noche el dispositivo de avance mandibular, hay que usar una placa de reposicionamiento matinal, que lo que hace es llevar la ATM a su posición original sin que ésta sufra, y ahí se han visto que no hay ningún tipo de dificultades. Sí hay otros trastornos con el tiempo, que es algún tipo de inmovilidad dentaria, que hasta en cierta forma hasta mejoran el pronóstico futuro, porque hay un pequeño verget, o a veces hasta le genera un mayor espacio a la lengua, pero en general son efectos secundarios que, siguiendo al paciente, hay que estar atento y no ha generado mayores dificultades. Quizás después podemos aprovechar a Luis, que tiene muchísima experiencia, pero hincha número 1 también de dispositivo de avance mandibular, pero tenemos pura satisfacción. Sé que lo que... Por supuesto, si quieres... pero es importantísimo. No sé si había otra parte de la pregunta. No, está bien, y preguntaba, a mí me gustaría que hablen de los dispositivos genéricos, porque también se puede hacer mucho daño con un dispositivo no bien hecho, no bien indicado o genérico. Entonces me gustaría que resaltaran. Se han desarrollado y hoy se ofrecen por Mercado Libre, por todos lados, dispositivos genéricos que están totalmente desaconsejados por todos lados, por todo lo que habíamos dicho antes, de lo que aconseja la Academia Americana, del adelantamiento controlado. A veces hasta producen un efecto contrario porque son gruesos, le quitan espacio a la lengua, totalmente desaconsejados. Entonces después, el gran problema a nivel odontológico, que hay muchos colegas que lo utilizan, es que le instalás un dispositivo genérico a un paciente y al tiempo te van a decir que no sirve. Se hace una polisomografía, se hace una oximetría y dicen, no, esto no sirve para nada, y los odontólogos no ofrecen un buen tratamiento, y es que el dispositivo no es el adecuado. ¿Algún tipo de dispositivo genérico se podría llegar a utilizar? Hay algunos franceses, hay algunos americanos que se pueden llegar a utilizar a forma de testeo, que el paciente pueda probar a ver si en ese adelantamiento mandibular que se propone, el paciente deja de roncar, por ejemplo. O muchas veces el paciente rompe el dispositivo de avance mandibular y por 2 o 3 días puede utilizar uno genérico, que hay genéricos y genéricos. A ver, el genérico de que lo pongo en el agua caliente, lo muerdo y me lo coloco, obviamente que no, pero hay otros genéricos que permiten cierta caracterización y cierto avance, que pueden lograr el mismo avance y que durante unos días el paciente lo utiliza para que no quede sin tratamiento, ¿no? Básicamente, creo que son las 2 utilidades que le daría, por no desecharlos todos. Muy bien, muy claro, porque eso es lo que ha desvirtuado mucho esta posibilidad de tratamiento, que hay mucha confusión en el ambiente y bueno, y hay muchas ganas de muchas empresas de vender los DAM genéricos, y eso ha hecho mucho daño a todo el manejo de los pacientes apnéicos. Carolina Bogadro pregunta, buenas noches, en pacientes que usan estos dispositivos por muchos años, ¿se ven alteraciones en la articulación ATM? Bien, lo mismo que decía hoy, es fundamental el acompañamiento desde el inicio y la instalación del dispositivo de avance mandibular. Hoy ya hay protocolos de atención
ya para producir el adelantamiento mandibular, los controles al mes, control a los 6 meses, control al año. Son dispositivos que normalmente duran 3 años, capaz que ahora van a empezar a aparecer de mejor calidad. O sea que es un paciente que tenemos que estar en permanente contacto con él, ayudándolo a que se adapte de alguna forma al dispositivo de avance mandibular. Y fundamental, la utilización de la placa de reposicionamiento matinal para que todos esos cambios que se produjeron en la noche vuelva todo el sistema a la normalidad. Mi experiencia es de 6 años, pero sí hay estudios a largo plazo, por nombrarlos de Mayoral, por ejemplo, en España, que tienen un poco más de casuística. Seguramente Luis en México, yo soy admirador tanto de los mexicanos como de los brasileños porque tienen una casuística increíble. Los odontólogos, aparte, están metidos en los equipos, entienden mucho el tema, y la casuística es fundamental. Mi casuística, y en Uruguay es esta, no he tenido problemas casi en ningún tiempo. Ya digo, yo soy usuario, empecé con dispositivos muy incómodos y hasta el día de hoy no, ningún problema. Minaret Jiménez pregunta, ¿hay alguna limitación en cuanto a la edad para la adaptación? ¿Cuáles son las contraindicaciones o las condiciones que de plano descartan la utilización de estos dispositivos? Bien, contraindicaciones básicamente cuando el avance mandibular es menor a 6 milímetros, ahí directamente le contraindicamos porque seguramente no sea de utilidad. Cuando hay apneas centrales, seguramente muchos de nuestros colegas, los odontólogos, capaz que no tienen idea de lo que es, pero cuando hay apneas centrales, sobre todo predominancias centrales, también no utilizamos los dispositivos de avance mandibular, por lo menos no hay estudios que así lo indiquen hasta el momento. Cuando hay un número insuficiente de piezas, nosotros estimamos que 8 piezas por arcadas, hoy tenemos posibilidades de los implantes, tenemos otras posibilidades, pero con 8 piezas por arcada, hasta ahí estaría bien para el dispositivo de avance mandibular. Después, cuando hay una disfunción temporomandibular, pero en fase aguda, una vez tratada la disfunción temporomandibular, que se convierta en crónica o que directamente esté curado, también no habría mayor problema para que el paciente utilice el dispositivo de avance mandibular. Y a nivel odontológico, básicamente, una enfermedad periodontal activa. Si después de un tratamiento periodontal el paciente logra estabilizar el sistema estomatognático, no habría ningún problema también para utilizarlo. O sea que básicamente creo que esas contraindicaciones, quizás me olvido de alguna más, pero por ahí va a andar. Y preguntaba acerca de la edad para la adaptación, si hay alguna edad límite o... No le veo, salvo obviamente al niño donde tiene crecimiento de los maxilares, pero si no, mientras tenga estas condiciones de anclaje, es un dispositivo que tiene que tener cierta retención, porque si el dispositivo está suelto en boca, se desaloja, obviamente la mandíbula también va a caer y va a colapsar la faringe, así que también tiene que tener cierta retención. Entonces la edad puede limitar en pacientes que usan prótesis completa. Por ahí van a ver algunos dispositivos linguales que son una especie de sopapa, que son de lo más incómodo y horrible, pero bueno, es una opción de adelantamiento mandibular a través de la lengua. Horribles, espantosos, ahí Luis dirá. Imagínese un paciente con eso que tiene Luis en la mano, apretando la lengua, pero aunque no lo quieran creer, hay pacientes que lo usan y son efectivos. Entonces, yo no digo nada que no, sí, hoy aprendí a ver estudios que me demuestren que lo que dicen es real. Sí, porque uno como médico, lo hablamos muchas veces cuando recién estábamos formando el grupo de sueño, que Jack decía, ¿por qué mandas tan pocos pacientes a hacer su planta? Y yo decía, bueno, es caro, no sé si le va a funcionar. O sea, yo sé que el CPAP funciona siempre, es decir, bien titulado, y eso el CPAP soluciona de una noche para otra el problema del paciente. Y cuando le propongo un DAM, me da un poco de... Porque es eso, ¿no? Hay que tener en el grupo
alguien con quien uno pueda interactuar, porque si no el paciente se puede perder, porque si a uno le dice a un paciente, bueno, está la opción, si dormir con una máscara, o está la opción que le ponen adentro de la boca un dispositivo, el paciente siempre va a preferir un DAM, sobre todo un paciente joven, pero no se trata de eso, no es el paciente el que tiene que elegir, es el profesional el que tiene que decirle, usted claramente no es para un DAM, con usted podemos tratar. En realidad, digo, me gustaría escuchar qué hacen otros colegas. Yo en general a los pacientes les digo, hoy mismo CPAP, y vamos viendo el DAM, vamos viendo la terapia de relajación, fortalecimiento, perdón. Bueno, vamos viendo otras cosas, pero su riesgo de vida y de todo es noche a noche, al CPAP. Y además eso también el paciente lo alienta, el decir que le damos una esperanza de que el CPAP no va a ser para siempre, porque es muy complicado a un paciente de 40 años decirle el CPAP para siempre, o sea, de pronto 50 años más de CPAP es muy difícil de encarar. En cambio, si uno dice CPAP hoy, porque hoy está con un riesgo de vida y de todo muy grande, y vamos viendo otras posibilidades para... Entonces me parece que el paciente se siente mucho más contenido y acepta más el CPAP primero, acepta todo lo otro, probar las otras cosas. Pero bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario, Luis? Si quieres hacer... A ver. Sí, un gusto saludarlos a todos, primero que nada. Me encanta verlos, me encanta ver a Calcetero, me encanta verte, Marisa, me encanta verte, Jack, y a todos los demás que no conozco, mucho gusto. Yo soy el doctor Luis Aneiva. Sí, fíjate que hace tiempo tuvimos un poquito esa barrera, Marisa, acerca de lo del CPAP y la opción del dispositivo de avance mandibular. La primera resistencia es de nuestros colegas médicos que como que todavía no le tienen fe, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que clasificar al paciente. Al final de cuentas, nuestros pacientes ideales son los ronquidos primarios, son los, como dijo bien Jack, el síndrome de resistencia labial superior, y buscar una alternativa, ¿no? Pero creo que estos pacientes bien clasificados, y nosotros ahora nos apoyamos mucho, tú conoces al doctor Rodolfo Lugo, Marisa, y muchos de los que están aquí presentes, entonces ya hacemos el DICE de una manera junto con él, y ponemos el DAM mientras se hace este DICE, mientras se hace esta somnoendoscopía, y podernos darnos cuenta que en realidad el dispositivo de avance mandibular casi con esa clasificación tiene muy buen resultado, ¿sí? No le vamos a ganar al CPAP, pero también podemos trabajar terapias CPAP-DAM. Justamente hoy venimos del mediodía a ver una pacientita en un DICE donde encontramos el punto crítico que estaba en 5.4 centímetros de agua, pero con el DAM se iba abajo de 4. Entonces, ¿qué está pasando? Que el DAM, en algunos casos, y el punto es ahora clasificar bien en qué momentos podemos ayudarle a ese CPAP a que sea más óptimo, a que baje esas presiones en esos pacientes que no toleran las presiones altas. Totalmente, quedó colgada la terapia combinada, es fabulosa, y ya también están apareciendo estudios de pacientes, es generoso, pacientes con 5, pero en un paciente que está con altas presiones de 12, de 14, poderlo bajar a 5, una presión mediante un dispositivo de avance mandibular, es realmente fabuloso. Y el CPAP versus el DAM, eso extraño que hay, obviamente en adherencia, hoy ya también hay estudios, un estudio fantástico en el cual muestra, no lo tengo acá, pero estaría bueno para mostrarlo, que es la efectividad es mayor en el CPAP, pero la adherencia es mucho mayor en el dispositivo de avance mandibular. Entonces, apuntando a esos pacientes que no aceptaron la CPAP, o que al tercer año dejan de utilizarla, ya con eso tenemos un grupo para trabajar que no puede quedar sin tratamiento. Y los médicos están en todo su derecho, obviamente, de mandar el CPAP, ir a seguro, pero también tienen que hacer un seguimiento y no dejar de indicar el dispositivo de avance mandibular como una opción. Porque un paciente con una apnea
severa, un paciente con 40 apneas por hora, si lo bajamos a 10, a 20 es un éxito también, antes de que quede sin tratamiento. Posibilidades. Sí, Luis. Nomás para terminar, también he visto, porque también lo hemos visto con los dices de Rodolfo, que a pacientes con CPAP le ponemos DAM y no mejora nada. Ojo, o sea, también he visto. Entonces, justamente estamos agarrando una cartera de pacientes, queremos reunir una muestra de 30 para ver nuestras conclusiones, porque cuando uno nos metemos allá a esta somnoendoscopía, pues sí ves muchas cosas que van más allá de la teoría y más allá de los estudios, y al ver la vía aérea y me toca estar ahí presente, digo, wow, que te abre el panorama muy grande. Entonces, esperemos unos cuantos meses sacar estudios y poder mostrárselos con mucho gusto. Estaremos atentos, Luis. Claro. Gracias. Bueno, las dos últimas preguntas que están aquí, porque ya estamos sobre la hora, pero son muy interesantes. ¿En qué etapa del tratamiento interviene la fonoaudióloga? Pregunta Carolina Abogadro. Y ya te hago la otra pregunta también, Claudia Picapedra. Dice, ¿de cuándo es el avance mandibular del que estamos hablando? ¿De cuándo? Bien. Carola, la fonoaudióloga, sí o sí tiene que estar dentro del equipo, porque sea cual sea el tratamiento que se elija para esa paciente, con los dispositivos de avance mandibular, todo lo que sea tonificación muscular, bienvenido sea, porque va a ir mejorando ese colapso de la vía aérea. O sea, pueden trabajar en forma independiente, como tratamiento único, porque es el tratamiento, si se quiere, que es menos invasivo. O sea, que una fonoaudióloga capacitada en sueño, que indique los ejercicios y que vea los avances en la tonificación muscular. Nosotros derivamos un paciente con apnea leve que tenía indicación de dispositivo de avance mandibular. En el equipo lo atendió Natalia, la fonoaudióloga, y ese paciente no requirió de dispositivo de avance mandibular. Salió corriendo el odontólogo, pero ganó el paciente, porque se hizo después la poligrafía y en muy poquito tiempo de gimnasia muscular mejoró y no tuvo necesidad ni de utilizar dispositivo de avance mandibular y menos CPAP, ¿no? Bueno, acá me ponen otro... Claudia Picapera había preguntado algo, pero no me acuerdo. Sí, perdón. Sobre ¿de cuánto es el avance mandibular del que estamos hablando? Bien. El avance mandibular, lo que utilizamos nosotros comúnmente es lo que se llama una ganga de George, que digamos que se utiliza en oclusión y se produce un máximo avance y ahí se toma un 70%, que normalmente va entre 9 y 12 milímetros, que es el avance máximo. Obviamente nunca empezamos en un máximo avance, porque hay pacientes que apenas aumentando la dimensión vertical ya mejoran. Entonces hay que evaluar el paciente en cada caso particular, y por eso la importancia de los dispositivos de avance mandibular que sean con adelantamiento controlado, avanzando de a medio milímetro, de 1 milímetro cada 1 o 2 semanas, hasta llegar a la posición óptima. Ni hablar que si tenemos la posibilidad, como tiene Luis en México, mediante una somnoendoscopía, o sea que un paciente se le induce el sueño y se ve cuál es ese avance mandibular óptimo, ahí estamos, ya sabemos cuál es el avance mandibular que ese paciente deja de tener apneas. Igualmente en ese caso, yo no sé cómo hacer bien, pero supongo que el avance mandibular debe ser progresivo para llegar a este avance óptimo, ¿no? Y hay un comentario aquí, Paola Irizarry, que dice, tengo una paciente de 55 años tratada con un DAM que presentó un angioedema de lengua. Según el diagnóstico médico, no le dieron solución. ¿Esta patología puede estar asociada a la apnea de sueño? Más que asociada a la apnea de sueño, quizás habría que ver si el dispositivo, no sé si ella es que lo anuncia, que el dispositivo fue el causante de la angioma, no, también hay que ver de vuelta. Se lo sugiere, pero no lo ha dejado claro.
la verdad, la información, no sé si tú, Marisa, el paciente, digo, puede haber pacientes apnéicos, ya sabemos, con reflujo, hipertensión, todas causas de la apnea que provocan ciertas patologías y que nosotros los odontólogos, ya aprovecho que nos quedaría para hablar, podemos hablar 3 horas más, seguramente de todas las... Podemos hacer otra. De todo lo que podemos hacer los odontólogos, porque sería raro que pueda sonar que un odontólogo hasta está evitando accidentes laborales o accidentes de tránsito, si detectamos a ese paciente, un paciente que tiene, porque no duerme, se produce la obstrucción de la vía aérea, eso produce una fragmentación del sueño, el paciente no descansa y al otro día tiene esta somnolencia y se duerme. Estos pacientes, que normalmente a veces son choferes de ómnibus, choferes de camiones, esa frenada que vemos en la ruta, que no entendemos cómo pasó, seguramente puede ser un paciente apnéico que no durmió la noche y se duerme manejando. O sea que los odontólogos tenemos para actuar en la salud pública en una forma directa, en un montón de patologías asociadas, provocadas por la apnea del sueño y la fragmentación de este sueño, aprender lo que es el insomnio, lo que es un síndrome de piernas inquietas, un montón de cosas para aprender tenemos los odontólogos para beneficio de los pacientes. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Jaco. Sí, el trabajo en equipo es fundamental. De hecho, Natalia Osorio, la fonoaudióloga que hace la terapia miofuncional, muchas veces nos pide al menos 15 días sin CPAP para evaluar la potencialidad que tiene el paciente. Le gusta más trabajar con Jack que trabajar con nosotros, que enseguida estamos propensos a poner el CPAP a los pacientes porque nos pone nerviosos. Por supuesto, eso no lo hacemos cuando el paciente tiene un índice muy de saturaciones muy intensas, pero en los pacientes con una apnea leve, sí, le damos la tolerancia para ver si se puede solucionar fuera del CPAP. Pero bueno, no sé, ¿algún comentario más que quieran el auditorio tener? Y Rafael, si quieres cerrar, que has estado muy anónimo, que hace posible en Cevipo todo esto.